eh, duplicando sus organelas. Bien, perfecto. Acá estamos, ¿cómo andan? Vamos a ver esta segunda clase del curso para final de Biología y Genética. La clase de hoy, esta segunda clase de bio, corresponde al tema de ciclo celular y regulación del ciclo celular, ¿no? Entonces, vamos a charlar un poquito de qué es lo que pasa en el ciclo en cada fase, qué es el ciclo, cómo se regula, los distintos genes y proteínas que participan, y bueno, todo lo que tienen que saber sí o sí para un final. Es un tema muy, muy importante, muy evaluable. Puede preguntar muchas cosas diferentes de este tema, así que hay que darle bola. Bueno, para arrancar con el ciclo celular y qué es el ciclo, vamos para un oral, por ejemplo, ¿no? Hablar de los libros, esta definición, que es una serie ordenada, ¿sí? Un conjunto ordenado de sucesos, de eventos, ¿sí? O una secuencia de eventos que lleva al crecimiento de la célula, a la duplicación de su genoma y a la división en dos células hijas, ¿sí? O básicamente son una serie de eventos que suceden entre dos divisiones celulares, básicamente. Eso es el ciclo celular o el ciclo vital de que tienen algunas células, porque sabemos que no todas las células están en ciclo celular, o sea, en activa proliferación, dividiéndose en células hijas. La mayoría de células del adulto no están en ciclo, no se están dividiendo en células hijas. Están funcionando todo, pero no se dividen y no dan descendencia. Entonces, es una serie ordenada de eventos, como les comenté. Hay distintas fases, una gran etapa que es la interfase, que es la que más tiempo lleva, y la etapa de división celular o fase M, que puede ser una división mitótica o meiótica. Depende si estamos en una célula somática, que son las células del cuerpo que no son gametas, hacen mitosis, y las células germinales, que son las células que originan gametas, hacen meiosis. Bien, entonces la interfase también se subdivide a su vez en tres fases, que son las etapas G1, S y G2. Las etapas G son etapas entre medio de la duplicación del ADN y la división celular. Son etapas de crecimiento donde la célula está muy activa metabólicamente, biosintéticamente, transcripcionalmente. Quiere decir que son etapas donde la célula está expresando sus genes, ¿sí? Está generando productos de expresión, transcribiendo y traduciendo a proteínas, sintetizando lípidos, azúcares, ¿no? Glúcidos, eh, duplicando sus organelas, está bien transporte de vesículas, está cumpliendo sus funciones la célula, comunicándose con el entorno, consumiendo nutrientes, ¿sí? Fabricando, generando energía en forma de ATP, gastando energía, pero está muy activa metabólicamente. Luego tenemos una etapa S, que es la de síntesis, por eso la S, síntesis de ADN, donde la célula va a duplicar todo su genoma, y es una etapa que dura mucho tiempo. Acá está, la más larga de G1 en general. Después tenemos la fase S y toda esa energía, ese ATP sintetizado, generado en la etapa de metabolismo de G1, va a abocarse a la duplicación del genoma. Y se duplica todo el ADN, como vimos en la clase 1, todo el ADN, no importa si es ADN compacto, no compacto, genes, no genes, se duplica todo el genoma. Y la idea de duplicar todo el genoma, el objetivo tiene que ver con repartir una cantidad equitativa de ADN a las dos células hijas. Luego tenemos una etapa G2, donde la célula se recompone de ese gasto energético que llevó la duplicación del ADN, así que hay una segunda etapa de metabolismo donde eh, la célula reactiva su actividad metabólica y empieza a prepararse para la división y a sintetizar y activar las proteínas de la división celular hasta que comienza la fase M. ¿Sí? Bien, después las fases, el ciclo celular, la duración del ciclo celular puede variar entre distintos tipos de células, ¿sí? O células madre y otras células especializadas, y entre distintos tejidos, eso va variando. Y tenemos como un punto decisivo, ¿no? Un punto de no retorno, que es el punto de restricción. El punto de restricción, que es acá está simbolizado acá temprano, pero es un momento, un punto tardío en G1, la fase G1 tardía, es un punto por el cual requiere señales externas extracelulares, depende de señales que se llaman factores de crecimiento o mitógenos en animales, en otros organismos también depende de nutrientes, en nuestro caso no tanto. Y es un punto de no retorno, digo, porque si hay señales extracelulares, factores de crecimiento, mitógenos, la célula va a poder pasar este punto de restricción y va a estar comprometida a continuar el ciclo celular, a pasar a fase S, continuar el ciclo y terminarlo. Ya no puede salir del ciclo. Pero si no hay señales externas suficientes, la célula no va a poder pasar ese punto, ¿sí? esa barrera, ese bloqueo, y va a quedar por fuera del ciclo celular en ese estado de G0 que llamamos estado quiescente. La célula se mantiene en quiescencia
Es un estado donde está activa metabólicamente, no es que no, ¿sí? Está funcionando, cumpliendo sus funciones, para la redundancia, pero no se está dividiendo en células hijas, no está proliferando, no va a dar descendencia, ¿sí? Entonces, la mayoría de células del adulto están en G0, como las células del músculo cardíaco, las neuronas, células renales, el páncreas, el hígado, y son células que están muy activas y que llevan 1000 funciones a cabo. Pero aún así no se dividen en células hijas, algunas células están por fuera del ciclo toda la vida, otras pueden reingresar al ciclo o salir del ciclo de forma reversible y depende del contexto del ambiente ante daños, por ejemplo, daños en la piel, los fibroblastos que están en G0 reingresan al ciclo celular para dividirse y para participar de la cicatrización de heridas, y luego que se cicatriza la herida vuelven al estado de G0. O sea, es un estado reversible, ¿sí? Y que depende de estas señales extracelulares. Lo mismo pasa en el hígado cuando hay daños de hepático. Se puede regenerarse el hígado porque los hepatocitos que están en G0 reingresan al ciclo porque hay factores de crecimiento en su entorno, en su ambiente extracelular. Se dividen en células hijas y después salen cuando no hay más señales externas, quedan por fuera del ciclo y no pueden pasar más ese punto de restricción. Y quedan en G0 quiescentes, funcionando, pero no se dividen en células hijas. Eso en general con el ciclo celular. Vamos a entrarnos más a cómo es toda esta regulación, ¿sí? Entonces, habrán escuchado que el corazón regulatorio, lo que dicta un poco el paso entre las distintas etapas, fases del ciclo celular, son complejos proteicos dímeros, puntualmente dos proteínas que están unidas en un complejo, que son los complejos ciclin-quinasa. Complejos formados por ciclinas y quinasas dependientes de ciclinas o CDKs. Nombre viejo, CDC. Entonces, ¿qué pasa con este complejo? Tenemos una subunidad regulatoria que es la ciclina. La ciclina por sí sola mucha función no tiene. Lo que hace es que cuando se sintetiza se une a una quinasa específica, una quinasa dependiente de ciclinas específica, y la activa. Y cuando se separan, se disocian, digamos, la quinasa queda inactiva. O sea que la ciclina regula la actividad de la quinasa, de la subunidad de la quinasa. Y es una proteína que tiene concentración variable, cíclica, por eso su nombre, es sintetizada cuando es necesaria y degradada cuando ya no. Por ejemplo, yo estoy en G1, quiero entrar en fase S, vamos a sintetizar, a fabricar ciclinas, ¿sí? Va a aumentar su concentración, las ciclinas se juntan con quinasas, estas quinasas se activan y permiten pasar a fase S. Y una vez que yo ya entré a la etapa que buscábamos entrar, ya este complejo no es más necesario y la ciclina es degradada y la quinasa queda inactiva, ¿sí? Entonces tiene una concentración variable durante el ciclo. La quinasa es la subunidad catalítica, enzimática del complejo, es la que tiene función de enzima. La palabra quinasa podemos entender que hace referencia a que es una enzima que pega grupos fosfatos a proteínas puntuales, que fosforila proteínas puntuales, ¿sí? Y esa fosforilación de proteínas target va a cambiar la actividad de las proteínas. Cuando uno agrega un grupo fosfato, que es una pequeña molécula de fósforo y oxígeno, como vimos en la clase 1 de bio, una molécula con carga eléctrica negativa, eso hace que las proteínas cambien de forma, cambien su conformación, su forma 3D, ¿sí? Porque hay aminoácidos que se van a sentir atraídos a esa molécula o alejados, y como la proteína cambia de forma, puede prenderse o apagarse. O sea que la quinasa va a fosforilar proteínas que tengan que ver con la siguiente etapa, que va a activar o inactivar proteínas que nos permitan pasar de fase. Por ejemplo, yo estoy en fase de vuelta G1, quiero entrar en fase S. Entonces se sintetizan ciclinas, las ciclinas se juntan con las quinasas se activan y van a fosforilar a las proteínas de la replicación para activarlas. ¿Se acuerdan que vimos otra vez helicasas, topoisomerasas, bla, bla? Las van a activar. Y al activarse va a empezar a copiarse el ADN. O sea, estamos transicionando de a poco entre G1 y S. Empieza la fase S. A eso me refiero con que fosforilan proteínas que tengan que ver con la siguiente etapa, ¿no? Y ayudan al progreso entre etapas por eso, porque regulan proteínas para ir avanzando entre fases. Y su concentración es constante durante el ciclo celular de las quinasas, ¿sí? O sea, están o activas o inactivas, depende si están unidas o no a las ciclinas correspondientes. Cuando yo ingreso a una etapa, la ciclina se manda a degradar y la quinasa queda inactiva. Queda ahí, o sea, la concentración es la misma, pero está inactiva, cambia su actividad. Entonces, cuando hay ciclinas y quinasas, el complejo está activo y eso permite avanzar por las etapas del ciclo celular. Cuando no hay ciclina, se mandan a degradar y la quinasa queda sin su ciclina, el complejo está inactivo, la quinasa está inactiva, no funciona y está detenido o arrestado el ciclo celular. Eso puede ser cuando se detecta un daño en el ADN o algún daño en la célula,
va a inhibirse la síntesis de ciclinas o va a inactivarse la quinasa para que no se siga progresando en 3 fases, acumulando errores, daños, y que las células hijas no hereden esos daños. Es para eso. Con lo cual eso puede dar tiempo a reparar los daños y después se reactiva el complejo y se puede seguir avanzando en el ciclo. O sea que la detención o el bloqueo o la inhibición de estos complejos es reversible, ¿sí? O a veces no, como el ejemplo de las células que están en G0 por toda su vida y no están sintetizando ciclinas entonces. Tienen los genes de las ciclinas inactivos, ¿bien? Y por lo tanto no avanzan entre etapas. Entonces, acá esto muestra, por ejemplo, yo quiero entrar de G1 a S, tengo una quinasa inactiva, una CDK, se sintetizan ciclinas, la ciclina se junta con una quinasa específica, la quinasa va a activarse y fosforilar proteínas que van a permitir que comience la fase S, que comience la duplicación de ADN. Una vez que entramos a esa etapa, la ciclina es marcada para que se degrade y la quinasa queda inactiva. Bien, ya no es necesaria. Y esto muestra que incluso una misma CDK, una misma quinasa, puede unirse a otras ciclinas diferentes, ¿sí? Activarse y permitirle el paso entre otra etapa diferente, por ejemplo, de G2 a M, ¿no? Bien. Y cuando esto es cíclico, ¿no? Las quinasas pasan entre estados activos e inactivos cuando están unidas o disociadas de la ciclina, ¿sí? Entonces se van a sintetizar ciclinas cuando se quiera avanzar entre etapas y se pueda. La quinasa va a permitir ese paso, esa transición entre fases, y luego la ciclina es degradada y la quinasa inactiva. Y esto no tienen que saberlo de memoria ni mucho menos, pero solo les comento que hay distintos complejos ciclin-quinasa diferentes, distintas ciclinas y distintas quinasas específicas que van a permitir el paso específico entre las distintas etapas, por el punto de restricción, de G1 a S, de S a G2, de G2 a M. ¿Sí? Hay distintos complejos que permiten las transiciones entre las diferentes fases. ¿Cómo se regula la actividad de estos complejos ciclin-quinasa? Bueno, una es obvia y es la que estamos charlando, que es que la ciclina, que es la subunidad regulatoria, cuando se asocia a la quinasa, la activa y esta puede funcionar, y cuando la ciclina es degradada y se disocian, la quinasa queda solita, inactiva, y no puede funcionar. Otros modos de regulación es que hay otras quinasas, enzimas que fosforilan, que pueden fosforilar a esta quinasa, a esta CDK. Y depende a dónde sea fosforilada, o sea, en qué aminoácido se le peguen grupos fosfatos, esta CDK puede o activarse o inactivarse, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un daño en el ADN o lo que sea, o algún daño en la célula y hay que detener el ciclo celular para reparar ese daño, quizás esta CDK es fosforilada en aminoácidos puntuales para que sea inactiva y no pueda funcionar. Después se desfosforila y se reactiva. Pero puede darse, por ejemplo, eso, ante la detención del ciclo para reparar daños. Y otro mecanismo que me interesa que se acuerden más es la asociación de este complejo con inhibidores de quinasas. Inhibidores de quinasas dependientes de ciclinas, de CDKs. Estos inhibidores de CDKs, o la abreviatura es CKIs, son pequeñas proteínas que se fabrican, se sintetizan cuando, por ejemplo, hay algún daño en la célula o daños en el ADN. Se fabrican estas proteínas inhibitorias que se unen a los complejos de quinasa e inactiva la función de la quinasa, de la CDK. Y eso hace que este complejo, al no estar activo, no permita seguir avanzando en 3 fases, el ciclo esté detenido, frenado y se dé tiempo suficiente para la reparación de daños. Después este inhibidor, esta proteína inhibitoria se va a ir, ¿sí? Y el complejo, cuando se repara el daño, obvio, el complejo se reactiva y el ciclo prosigue. Pero si hay algún daño, se fabrican, se sintetizan, se prenden genes de proteínas inhibidoras de CDK que frenan estos complejos y eso permite detener el ciclo ante daños. Ejemplo de estas proteínas que inhiben a CDK, inhibidores de quinasas, de CDKs, es P21, habrán escuchado nombrar. Y muchas proteínas con nombres parecidos, P27, P16, P57. Bueno, son todas proteínas que inhiben estos complejos, están reguladas por P53, que ahora vamos a charlar un poquito de eso. P53 es como medio una proteína maestra, ¿no? Que dirige las respuestas ante daños, es como la jefa que decide qué tiene que pasar para coordinar la respuesta ante los daños. Entonces P53 va a estimular la activación de genes de estas proteínas inhibitorias y al fabricarse van a inhibir los complejos ciclin-quinasa y eso lleva a la detención del ciclo, al arresto del ciclo celular, cuando hay algún error. Bien.
Bien, esto muestra cómo varía la concentración de ciclinas durante el ciclo, como su concentración es cíclica. Por ejemplo, para pasar de G1 a S, una ciclina puntual se sintetiza, aumenta mucho, mucho, mucho de concentración. Donde más concentración hay de ciclinas es en la transición entre una fase y otra, o al final de una fase. Se junta con las quinasas, se activan, y eso es suficiente para pasar de etapa. Una vez que se pasa de etapas, por ejemplo, de G1 a S, este complejo ya no es necesario, la ciclina se manda a degradar, ¿no? Y baja su concentración. Va a aumentar en el próximo ciclo celular, en la próxima fase G1. Y así su concentración es cíclica, ¿no? Y así pasa con cada ciclina. Por ejemplo, la ciclina B del factor promotor de fase M, que es para pasar de G2 a entrar a la división celular, empieza a acumularse, y cuando más se acumula es al final de G2, eso permite ingresar a fase M, esa ciclina se manda a degradar hacia la mitad de la división celular en metafase. Es necesario degradar a este complejo, a la ciclina, para poder seguir y terminar la división. Bueno, entonces las ciclinas tienen un ciclo de síntesis y degradación. Y la degradación es por una vía que se llama ubiquitin-proteasoma, la vía ubiquitina-proteasoma, ¿sí? Donde hay enzimas que se encargan de marcar proteínas para que sean degradadas. En este caso hay enzimas que marcan a las ciclinas. La marca que se les agrega, la etiqueta que se agrega de degradación se llama ubiquitina. Es una pequeña proteína, muy, muy, muy pequeña. Y cuando yo marco, o sea, agrego ubiquitinas a proteínas puntuales, en este caso a las ciclinas, muchas ubiquitinas, una cadena de poliubiquitinas, está marcada esta proteína para ser degradada. En el citosol tenemos un barril enorme que se llama proteasoma. Ese proteasoma es un complejo multiproteico, multienzimático con actividad de proteasas. Hay enzimas proteasas que se encargan de romper la unión entre aminoácidos y romper proteínas. Ese proteasoma, ese complejo va por el citosol buscando proteínas marcadas con ubiquitina. Cuando las encuentra, las incorpora al interior, son degradadas porque tienen actividad proteasa y bueno, los aminoácidos pues son reciclados. Pero lo que quiero decir es que las ciclinas, una vez que son sintetizadas y permitieron pasar de una fase a otra, son marcadas para degradarse por ubiquitinas, con ubiquitinas son marcadas y son degradadas por el proteasoma, ¿sí? Por esta vía de degradación. Bien, en el ciclo celular es importante entender que el ciclo va a proseguir siempre y cuando no haya ningún tipo de error, ¿no? La transición entre etapas se va a dar correctamente cuando no haya errores. Y hay transiciones reguladas, pasos entre fases, que están regulando bien, chequeando, ¿no? Los errores de las etapas previas. O sea, por ejemplo, hay otras, o sea, una transición regulada muy importante es el punto de restricción. Hay muchas transiciones reguladas. Uno es el punto de restricción, que es un punto, como dije, decisivo de no retorno, una brecha temporal específica en G1 tardía, y es un punto que depende de la acumulación, de la concentración de señales extracelulares, ¿no? De ligandos, de mensajeros químicos externos. Esas señales externas son los factores de crecimiento o mitógenos. Cuando están presentes en el ambiente, en la matriz extracelular, va a desencadenar cascadas de señales dentro de la célula que permite que la célula pueda fabricar, sintetizar ciclinas. Y ahí pasa ese punto de restricción y es un punto de no retorno porque la célula está comprometida ahora a proseguir el ciclo y, eh, y terminarlo. Si no hay factores de crecimiento, no va a haber cascadas de señales, no va a haber síntesis de ciclinas y la célula, como no puede pasar este punto de restricción, donde requiere una concentración puntual de mitógenos y de ciclinas, como no puede pasar si no hay mitógenos, va a quedar por fuera del ciclo la célula. No va a poder pasar este punto de G1 y va a quedar en G0, en un estado de quiesencia, que es en realidad casi lo mismo que G1. O sea, G1 y G0 son cosas similares porque son etapas donde hay metabolismo activo, donde la célula está activa metabólicamente, biosintéticamente, como les conté, hay expresión de genes, la célula está cumpliendo su función. O sea, la diferencia entre G1 y G0 es que G1 dura un tiempo y como hay señales externas en el ambiente, la célula ya empieza a duplicar su ADN en fase S y continúa el ciclo. Y la diferencia con G0 es que G0 es una G1 eterna. O sea, es una etapa de metabolismo y crecimiento eterna. ¿Sí? Un crecimiento en volumen no, pero es una etapa de metabolismo activa donde la célula funciona todo, pero por toda la vida porque no hay señales extracelulares en su ambiente que le permitan proseguir entre fases del ciclo. Por eso es medio lo mismo G0 y G1. Entonces, el punto de restricción es el paso de G1 a S, ¿sí? No es el paso de G0 a G1. Yo estoy en G0,
tengo factores de crecimiento en mi ambiente, va a haber señales para fabricar ciclinas y para que la célula comience a duplicar su ADN. O sea, si estoy en G0, la célula, si tiene mitógenos, va a poder pasar al punto de restricción y empezar fase S directamente. Esa es la idea. G0 y G1 son lo mismo, son estados de metabolismo activo, donde la célula quedó detenida sin poder seguir avanzando porque no hay señales externas. Pero si hubiera señales externas, va a empezar a duplicar su ADN directamente. No, o sea, no es el paso de G0 a G1, eso quiero decir. Bien, es un punto entonces que regula el avance por el ciclo celular, siempre y cuando haya señales externas que son permisivas para que el ciclo continúe. Si la célula se dividiera aún en ausencia de señales externas de mitógenos, de factores de crecimiento, se dividiría de forma descontrolada y podríamos tener una célula tumoral. Con lo cual esto permite un correcto avance por el ciclo regulado, ordenado, controlado y que depende de señales permisivas, ¿no? Que son los mitógenos. Si no, si la célula avanzara igual cuando quiere, sin señales, sería una proliferación descontrolada, ¿no? Y podríamos tener un tumor. Entonces, acá hay proteínas de genes supresores de tumores que están evitando el avance por el ciclo si no hay factores de crecimiento. Bien. Una proteína importante ahí se llama retinoblastoma. Bien. Después tenemos la transición entre la etapa G2 y M, ¿sí? Para el ingreso a la división celular. Bueno, en esta etapa, esta transición depende de un complejo de ciclinas y quinasas específico que se llama factor promotor de la maduración, o FPM, ¿sí? O en inglés MPF. Ese complejo ciclin-quinasa va a permitir pasar de G2 a M, que ingrese a la división celular. Y es fundamental esta transición, porque si no funciona bien ese complejo o hay algún tipo de problema, la célula no va a poder entrar a la división celular y no va a poder dividirse en células hijas. A veces lo que puede pasar es que ese complejo esté detenido, inhibido, y se esté retrasando el ingreso a la división celular porque hay daños en el ADN, porque no se terminó de duplicar el ADN correctamente en fase S. Entonces, acá esta transición regulada va a ocurrir este paso, este ingreso a fase M, siempre y cuando no haya ningún error. No haya daños en el ADN, falta de replicación. O sea que son etapas que permiten un correcto paso en 3 fases, ¿no? Cuidando la integridad del ADN, la integridad de la célula y sobre todo su genoma. ¿Sí? Bien, entonces, o sea que puede haber, cuando hay daños en el ADN se activan cascadas de señales, se activan puntos de control, decimos, que son mecanismos de vigilancia, que pueden llevar a señales para inhibir los complejos ciclin-quinasas y que no se dé el paso entre etapas, ¿no? Para que la célula, cuando se divide en células hijas, no transmita, no herede los daños a las células hijas, y no haya acumulación de errores. Bien, y otra transición regulada, un punto de control muy importante es el punto de control de la metafase, la transición entre metafase y anafase. Acá también hay un punto muy importante, una regulación recontra importante, porque lo que pasa en la división celular, que ahora vamos a charlar, es que en metafase los cromosomas, que es el ADN recontra recompacto, el grado más alto de compactación de la cromatina, los cromosomas van a alinearse, ¿sí? Entre medio de los centrosomas, que es donde hacen los microtúbulos, no los quiero marear, pero bueno, se alinean en el medio, en la placa del ecuador o en la placa metafásica se llama, entre los dos polos del uso mitótico. Están todos los cromosomitas alineados en el medio. Y en anafase se separan las patitas del ADN, que son producto de que se duplicó. ¿Se acuerdan que yo tenía una única molécula de ADN, una doble hélice? A partir de esa fabrico 2 copias iguales, 2 dobles hélices, que son las 2 cromátides hermanas, las 2 patitas de un cromosoma. En anafase van a separarse las patitas del cromosoma hacia las 2 futuras células hijas. Bien, si esas etapas, esa transición ocurre mal, o esa separación de cromosomas ocurre mal, podría ser que una célula hija herede más cromosomas que la otra y tengamos problemas en el número de cromosomas, ¿sí? Aneuploidías, como vieron en genética, trisomías y monosomías, células con un número anómalo de cromosomas. O sea que acá hay un punto de control muy bien regulado, muy importante. Solo se va a permitir la transición entre metafase y anafase cuando estén todos los cromosomas bien alineados en esa placa metafásica y cuando están todos los cromosomas contactando con las fibras del uso, con microtúbulos. Si eso no se da, se va a retrasar el paso entre etapas para tratar de corregir ese error, ese problema, para que la separación de cromosomas se dé de forma correcta, se dé bien, ¿sí? Y ese paso depende de un complejo de proteínas que se llama APC, o complejo promotor de la anafase. Bien.
Entonces vean la relación que tenemos, ¿no? Si les preguntan en un desarrollo, ¿cuál es la relación entre G0, mitógenos y APC? Que a veces dicen, che, no encuentro ninguna relación. Es esa. Hay transiciones reguladas en el ciclo celular, ¿sí? Que permiten un avance ordenado por el ciclo y correcto, y que esas transiciones pueden frenar o retrasar el paso entre etapas si se detecta algún error o alguna señal, ¿sí? Entonces, la transición regulada, que es el punto de restricción, depende de factores de crecimiento de mitógenos, que son señales externas que permiten proseguir el ciclo de forma irreversible. Y si no hay señales en el ambiente, no hay mitógenos, ese punto no puede pasarse, rebasarse, y la célula queda en un estado de quiesencia. Y el punto de control o la transición de metafase a anafase depende de un complejo que se llama APC y que está permitiendo que continúe la división celular y termine, y se va a darse solamente si hay una buena alineación cromosómica. Si no, se va a detener el ciclo y va a retrasarse esa transición, ¿sí? Entonces, los puntos de control, ¿sí? No hay un punto de control por fase. O sea, sí que en todas las fases hay puntos de control, pero no es que hay una barrerita, un peaje que pasar en un momento específico, sino que los puntos de control son, como a veces muestran los libros y pueden confundir, ¿no? Los puntos de control son mecanismos de vigilancia, ¿sí? Que van a activarse en cualquier momento de cada etapa cuando se detecten daños. ¿Mm? Si se detectan daños en el ADN, en cualquier momento de G1, de S o de G2, va a haber cascadas de señales que van a llevar a activar proteínas que detienen el ciclo, a activar mecanismos de reparación del ADN, o a activar proteínas que llevan a la apoptosis, a la muerte de la célula, para evitar transmitir esos daños a las células hijas y acumular mutaciones y que haya tumores. Entonces, en cualquier momento del ciclo hay estos mecanismos de vigilancia que pueden arrestar, detener el ciclo cuando se censan daños, ¿sí? Ya sean el ADN u otros. Y esas transiciones reguladas solo van a darse, estas transiciones entre fases van a poder darse, vamos a poder pasar por estas transiciones siempre y cuando no haya errores, ¿sí? Por ejemplo, el punto de restricción, vamos a poder pasar esta transición regulada siempre y cuando haya mitógenos en el ambiente, si el ambiente es favorable, si hay factores de crecimiento en la matriz extracelular, ¿no? Después, bueno, durante G1 de cualquier etapa, como dije, si hay daños en el ADN, se va a detener el ciclo para intentar reparar. Si lleva la transición de G2 a M, pero hay algún daño en el ADN o hay ADN sin replicar, no se va a activar las proteínas que permiten pasar esa transición, el FPM, ¿sí? No se va a activar ese complejo ciclin-quinasa. Va a retrasarse ese paso hacia la fase M, el ingreso a la división celular, hasta que se reparen los daños o se termine de replicar el ADN, ¿sí? Y tampoco vamos a terminar la división celular, pasar de metafase a anafase, si no hay una buena alineación cromosómica o no están contactando con el uso. Entonces ahí también se puede retrasar el paso entre etapas si hay algún problema, algún error. Eso puede llevar a la detención del ciclo, a dar tiempo a reparar los errores, y si se reparan, se prosigue el ciclo entre estas transiciones que estamos contando. Y si no, la célula prefiere hacer apoptosis y morir. Entonces los puntos de control son estos chequeos de errores, estos sistemas de vigilancia que chequean errores y que en estas transiciones reguladas puede detenerse el ciclo si las condiciones no son las necesarias para poder pasar, ¿sí? Si no hay ningún error, ningún problema, se puede pasar, ¿sí? En este caso, si hay mitógenos, va a haber síntesis de ciclinas para avanzar por el punto de restricción. En este caso, si no hay ningún error, se activa un complejo ciclin-quinasa para pasar de G2 a M, que es el FPM. Y acá, si está bien la alineación cromosómica, se va a activar el complejo promotor de anafase para terminar la división celular, ¿sí? El punto de restricción, bueno, como dijimos, no tiene que ver tanto con el chequeo, los errores del ADN y demás, sino que tiene que ver con un punto que depende de la presencia de señales extracelulares, de ligandos externos, que son los mitógenos, los factores de crecimiento, ¿sí? Y depende de eso. Obvio, como igual les digo, si hay algún daño en G1 en cualquier otra etapa, va a haber detención del ciclo para reparar los daños, pero el punto de restricción no tiene que ver con avanzar o no si hay daños, sino que tiene que ver con eh, la necesidad de que haya presencia de factores de crecimiento para poder pasarse, ¿sí? Bien. Pero siempre que haya errores en el ADN, va a haber cascadas de señales, vías de señales, porque se activan los puntos de control para la detención del ciclo, que después vamos a ver bien cómo es eso.
Vamos a ver cómo se pasa el punto de restricción. ¿Sí? Estoy en G1, una célula que está en un ambiente rico para dividirse porque hay mitógenos en el ambiente, o una célula en G0 que no estaba en ciclo celular, pero que, o sea, lo mismo, estaba activa metabólicamente, es lo mismo que G1, en un ambiente sin mitógenos, y ahora de repente hay mitógenos en el ambiente. ¿Qué pasa? Cuando hay mitógenos, factores de crecimiento, que son pequeñas proteínas, o sea, tenemos genes para fabricarlas, son pequeños ligandos proteicos, peptídicos, proteínas que se secretan al exterior, cuando están presentes se unen a receptores específicos para ellos en la membrana plasmática de la célula, en la superficie de la célula. Cuando son proteínas no pueden ingresar por la membrana plasmática, se unen a receptores de la membrana, receptores que tienen actividad de quinasa, van a fosforilar proteínas específicas y van a activarse cascadas de señalización. En general son todas quinasas, proteínas que se van fosforilando entre ellas unas a otras, activándose, y bueno, va a haber una cascada, una vía de señalización que se activa. ¿Sí? La unión del mitógeno a su receptor activa una cascada de señales intracelulares. Pasamos de una señal externa a señales internas. Y toda esta señal va a llegar al núcleo y va a llevar a que se activen los genes o que se activen factores de transcripción que activan genes que permitan pasar este punto de restricción y permitan pasar de G1 a S. ¿Qué es lo que yo necesito para pasar entre etapas? Ciclinas. Entonces, la presencia de mitógenos lleva a todas cascadas de señales que culminan en activar los genes de las ciclinas, la transcripción de esos genes. Entonces se van a sintetizar ciclinas y al acumularse las ciclinas se juntan con CDKs, con quinasas, y eso permite pasar de G1 a S y que empiece la duplicación del ADN. Ya ahí la célula está comprometida a seguir el ciclo celular y terminarlo, ¿no? Es irreversible. Si no hay mitógenos, toda esa cascada no se da, no se fabrican ciclinas, no se no se activan las CDKs, las quinasas, y por lo tanto no se puede avanzar entre fases. ¿Sí? Bien, acá hay una proteína guardiana que está regulando que no se avance por el ciclo si no hay mitógenos, que es retinoblastoma o RB, que es una proteína que podemos decir que su gen se clasifica como gen supresor de tumores porque evita un avance descontrolado por el ciclo y desarrollo tumoral. Y lo que está pasando acá es que si no hay factores de crecimiento, no se va a poder pasar por el punto de restricción. ¿Por qué? Porque esta proteína retinoblastoma está agarradita, abrazadita, digamos, unida a los factores de transcripción que permiten fabricar ciclinas, que activan, digamos, a los genes de las ciclinas, la transcripción de esos genes. Entonces yo tengo que fabricar ciclinas, pero si no hay mitógenos, es factor de crecimiento, esta proteína retinoblastoma está asociada a un factor de transcripción, inhibiéndolo o no permitiendo que se expresen las ciclinas. Si hay factores de crecimiento, ¿sí? Si hay mitógenos, va a haber cascadas de señales donde se fabrica un jueguito de ciclinas y quinasas, un juego, un complejo de una ciclina y una quinasa, que van a fosforilar, pegarle un fosfato a retinoblastoma para que sea desplazada, para que se vaya, para que suelte al factor de transcripción. O sea, hay unas ciclinas que se pueden fabricar cuando hay mitógenos. Si hay una cascada de señales, se activa un factor de transcripción, no importa, se llama MIC, pero no importa. Se activan ciclinas y quinasas, fosforilan a esta proteína inhibitoria que es retinoblastoma, y al desplazarse, al irse, este factorcito de transcripción queda liberado para potenciar, para activar los genes de las ciclinas, de otro juego de ciclinas. Entonces, lo que quiero que entiendan es que acá hay dos juegos de ciclinas y de quinasas, ¿no? Un juego de ciclinas y quinasas que se activa porque hay mitógenos, hay factores de crecimiento. Esto permite, acá, hay factores de crecimiento que llevan a que se sinteticen unas ciclinas. Este complejo ciclin-quinasa va a fosforilar y a inhibir, esta rayeta quiere decir que se inhibe, RB. Al estar inhibida ahora, se fue, queda liberado un factor de transcripción que permite que se activen genes de otras ciclinas distintas. Y este nuevo jueguito de ciclinas y quinasas va a llevar a que se fosforilen proteínas, ¿sí? Esa quinasa que se activó ahora va a... ¿Dónde está? Acá. Este jueguito que queda ahora va a fosforilar proteínas para que empiece la replicación del ADN. Va a fosforilar a las helicasas y a proteínas para que empiece a copiarse el ADN. O sea, de a poquito estamos transicionando entre G1 y S, ¿no? Cuando paso al punto de restricción. Porque se activan las proteínas de la replicación y empieza a duplicarse el ADN.
¿sí? Si no hubiera factor de crecimiento, todas estas cascadas de señales no se dan, no se fabrican ciclinas, el retinoblastoma se mantiene unido a un factor de transcripción y no lo deja que prenda genes de ciclinas y no se puede entonces pasar a fase S. Entonces, el retinoblastoma es bueno en el sentido de que es una proteína que inhibe que la célula avance por el ciclo en ausencia de mitógenos. Las células tumorales que tienen capaz mutado el gen de RB o mutado algunos genes o receptores de mitógenos se activan por demás, incluso cuando no hay mitógenos. Bueno, todo ese problema, o que no funcione bien retinoblastoma, puede hacer que la célula avance por el ciclo celular de forma descontrolada, haya o no haya mitógenos. Y se divida y se divida y se divida y se divida constantemente. Y bueno, esa división descontrolada lleva a que se forme un tumor, ¿no? O sea que el retinoblastoma está no permitiendo que haya avance por el ciclo si no hay mitógenos. Es como una barrera de un peaje, ¿no? Bien. Espero no haberlos mareado con la parte molecular, pero es para que más o menos lo entiendan qué es lo que pasa acá, ¿sí? Bien. Entonces, en G1, ¿se acuerdan que yo les conté que hay un complejo que se llama complejo de reconocimiento del origen? Un complejo que se une a las secuencias orígenes de replicación del ADN, ¿sí? En G1 está inactivo, pero está unido a las secuencias. Cuando hay mitógenos y se fabrican ciclinas, se juntan con quinasas, se fue esta proteína retinoblastoma, este complejo ciclin-quinasa va a fosforilar a las helicasas y estos complejos de reconocimiento y van a reclutarse todas las demás proteínas de la duplicación, las polimerasas y demás, y va a iniciar la duplicación del ADN, ¿sí? O sea que todo este juego ciclin-quinasa, como les digo, permite la transición de G1 a S, permite activar proteínas, como les digo yo, que tienen que ver con la etapa siguiente. En este caso, activa las proteínas de la replicación, al replisoma se llama, para que empiece a duplicarse el ADN, o sea, para que comience la fase S, ¿sí? También podemos ver que en el punto de restricción va a haber proteínas inhibitorias, como les dije, CKIs, inhibidores de CDKs, que están inhibiendo estos complejos para que no se esté avanzando hacia la duplicación del ADN, para que no se activen proteínas de duplicación. Esto al principio de G1. Ya después, si hay mitógenos y todo, y hay más ciclinas y bla, 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 estas proteínas inhibidoras de CDK, estos CKIs como P21, este es otro, P27, esta proteína inhibitoria se deja de fabricar, se deja de expresar, y entonces este complejo ciclin-quinasa ahora está activo, prendido, y puede fosforilar y activar las proteínas de la replicación para que empiece a duplicarse el ADN, para que comience la fase S. Entonces esta es la transición de G1 a S, la transición por el punto de restricción. Cuando hay mitógenos pasa todo eso, ¿sí? Bien, bueno, y toda la actividad de los complejos ciclin-quinasa que fosforila la retinoblastoma para que se disocie, se vaya, se fabriquen nuevas ciclinas y fosforilan las proteínas del complejo de preinicio de pre-replicación, permite que todas estas proteínas de replicación que vimos el otro día se activen y empiece a replicarse el ADN, ¿no? La helicasa va a desenrollar el ADN, va a formar las horquillas de replicación, ¿no? Se van a fabricar primers por la primasa, van a ver las polimerasas y van a empezar a fabricar la cadena continua y discontinua y empieza la duplicación, como ya saben. Bien. Bueno, esto como dato de color, que la replicación ocurre una vez en cada ciclo celular, pero bueno, esto lo vamos a saltear porque no es tan relevante. Sí quiero que entiendan que después de la duplicación uno parte de moléculas de ADN, de que cada cromosoma es una única molécula de ADN, una única doble hélice, una única patita, que llamamos cromátide. Y después de la duplicación, cada cromosoma tiene dos patitas idénticas, o sea, dos moléculas de ADN idénticas. Vieron que a partir de una doble hélice fabricamos dos dobles hélices, dos moléculas iguales, ¿no? Mitad vieja, mitad nuevas, pero dos moléculas de ADN que son las cromátides hermanas, las dos patitas del cromosoma, que uno las ve como con formita de X porque están unidas por el medio, por el centrómero. Entonces acá, en el ciclo celular, en fase M, ya ocurrió la duplicación del ADN. Cada cromosoma está duplicado, tiene dos patitas, dos cromátides. O sea, cada cromosoma tiene dos moléculas de ADN. ¿Para qué es esto? Bueno, cuando en la anafase cada cromosoma separe sus patitas, o sea, esta patita va a una célula hija y esta otra a la otra. Entonces, acá tengo 46 cromosomas duplicados. Cada célula hija va a heredar también 46 cromosomas, pero no duplicados. ¿Por qué? Porque estoy separando las patitas. ¿Sí? Eso pasa en mitosis. Acá vemos, tengo cromosomas duplicados,
va a ir una patita roja para una célula hija y la otra para la otra. Y lo mismo con este cromosoma azul, que es el otro cromosoma del par, el cromosoma homólogo. Acá estaría el cromosoma 1 paterno con sus dos patitas, sus dos cromátides después de la replicación, y el cromosoma 1 materno también con sus dos patitas. Entonces, cada cromosoma del par, cada homólogo, va a tener que estar en las dos células hijas. O sea, nuestras células por mitosis son iguales. Tienen todas 46 cromosomas y tienen cromosomas de a pares. Entonces, el cromosoma 1 paterno y materno tiene que estar en ambas células hijas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, se duplica el ADN y esas patitas duplicadas se separan y van a cada hija para que todas las hijas tengan lo mismo. Tengan 46 cromosomas de a pares, pero bueno, empiezan con cromosomas no duplicados, ¿no? Entonces, si bien tengo 46 cromosomas, cada cromosoma tiene el doble de ADN, tiene dos moléculas, dos patitas, dos cromátides. Entonces tenemos 92 moléculas de ADN en 46 cromosomas. Piensen que acá yo tengo dos cromosomas, en el par 1, pero tengo cuatro patitas. Entonces, si yo cuento, en vez de 46 patitas, tendría 92 patitas, 92 moléculas repartidas en 46 cromosomas. Eso es lo que pasa después de fase S y el por qué yo les digo de que hay que duplicar el ADN para separarlo a células hijas y querer lo mismo. Acá ven, cromosoma no duplicado, se duplica y esas patitas se separan en las dos células hijas. Bien. ¿Cómo es la entrada a fase M? Bien, llegamos a esta transición regulada, al paso de G2 a M, importantísimo. Depende de un complejo ciclinquinasa, que es el FPM o factor promotor de la maduración. No digan factor promotor de la mitosis porque está presente en mitosis y meiosis. Es un complejo de una ciclina puntual y una quinasa puntual, que es la ciclina B y la quinasa CDK1. Entonces, al final de G2 va a empezar a sintetizarse, a aumentar la cantidad de la concentración de esta ciclina, al final de G2. Siempre y cuando no haya ningún error en el ADN ni nada, o que ADN sin replicarse, va a fabricarse esta ciclina, va a aumentar mucho su concentración, se va a juntar con la quinasa que estaba inactiva, y ahora que se juntan las dos, la quinasa se activa. Y al activarse va a fosforilar proteínas puntuales, proteínas target, para que empiece la fase M. Va a fosforilar proteínas que permitan los cambios de principio de fase M. Y así transicionamos de G2 a M, al inicio de la división celular, ¿no? Si hubiera algún error, algún daño en el ADN, o ADN sin duplicarse o algo, se activan los mecanismos de los puntos de control, ¿sí? Y este complejo ciclina-quinasa se va a inactivar, o porque se degrada la ciclina, o porque se fabrican proteínas que inhiben a CDK, CKIs como P21, y eso va a detener el ciclo, esta transición, ¿no? Porque se inactiva este complejo, se frena el avance a fase M, y eso da tiempo a reparar los daños antes de que empiece la división celular. Si se reparan los daños, se reanuda el ciclo, se reactiva este complejo, y si no, hay apoptosis. Entonces ven cómo yo voy a transicionar entre etapas siempre y cuando se reparen los errores previos, ¿sí? Que se censan en los puntos de control. Bien, ¿qué pasa cuando se activa este complejo ciclin-quinasa? ¿Cómo hago para pasar de G2 a que empiece la división, empiece la fase M? Esta quinasa va a fosforilar a proteínas que llevan a la compactación de la cromatina para formar cromosomas. ¿A quién fosforilan? A proteínas que se llaman condensinas para que se vaya compactando el ADN, la cromatina, y tengamos el ADN muy, muy compacto, que son los cromosomas. ¿Por qué se compacta tanto el ADN para formar cromosomas? Porque como va a ser, no lo digan así, pero va a ser zamarreado, manipulado de un lado para otro en metafase y anafase, por proteínas motoras y citoesqueletos, para que no se dañe el ADN, es que se compacta mucho por el movimiento que sufre en las siguientes etapas. Después, esta quinasa del FPM va a fosforilar a las proteínas láminas de la lámina nuclear, que es como una red de citoesqueleto que recubre el núcleo por dentro y que sostiene la envoltura nuclear. Esa red de citoesqueleto es fosforilada, entonces las proteínas se desensamblan y la envoltura nuclear colapsa y también se desarma. Entonces se desarma el núcleo y quedan los cromosomas sueltos en el citosol para poder ser manipulados. También va a fosforilar proteínas que están en la membrana del Golgi y el retículo para que se fragmenten estas organelas equitativamente más o menos hacia dos polos opuestos que son las futuras células hijas. Y también va a fosforilar proteínas asociadas a los microtúbulos para que los microtúbulos se vayan armando, ensamblando para formar el uso mitótico y que puedan armarse y desarmarse de forma rápida, que tengan inestabilidad dinámica, que es lo que se requiere para esta división, que haya microtúbulos que se armen y desarmen rápido, básicamente. Entonces, este complejo ciclin-quinasa, el FPM, permite todos los cambios de principio de la división celular, que la primera etapa es la profase, ¿no? Sí, o la prometafase, que es lo que sigue. Entonces,
Se fosforilan las láminas nucleares, esta red de citoesqueleto verde acá, que sostiene el núcleo por dentro. Al ser fosforiladas estas proteínas, láminas se llaman, se desarman, se desensamblan y se desarma el núcleo. Se fosforilan proteínas que llevan a compactar la cromatina y que se formen los cromosomas, ¿sí? Fosforilan proteínas asociadas a microtúbulos para que los microtúbulos sean inestables y puedan polimerizarse y despolimerizarse rápido. Y fosforilan proteínas que están en el retículo y en el Golgi para que se vayan fragmentando estas organelas a dos polos opuestos. Bien. Entonces acá vemos cómo tengo células en interfase con ADN no duplicado, se empieza a duplicar, no duplicado y no compacto, se empieza a compactar el ADN para formar cromosomas, se desarma el núcleo, ¿sí? Acá tenemos un centrosoma, que es de donde nacen los microtúbulos del citoesqueleto. Bueno, este complejo se duplica en fase S, ahora tengo dos, van a migrar hacia dos polos opuestos de la célula, y esto es el uso mitótico. Desde acá nacen microtúbulos que se asocian a los cromosomas, los van a alinear entre medio de ambos en metafase, van a separar estas patitas de la duplicación del ADN y las cromátides en la anafase, ¿sí? También las organelas se separan a estos dos polos opuestos, y después se rearma el núcleo, se desarma la cromatina, y se hace un anillo que corta el citoplasma en dos, y ahí tengo las dos células separaditas, ¿no? Profase, prometafase, metafase, anafase y telofase, ¿sí? Bien, entonces, principio de la división celular. Profase, se fosforilan proteínas por ese FPM, ese complejo ciclina-quinasa, fosforila proteínas que ayudan a condensar la cromatina y formar cromosomas. Son las condensinas. Fosforilan proteínas de los microtúbulos para que se vaya formando, ensamblando el uso mitótico. Nosotros tenemos un único centrosoma en nuestras células, antes de la división celular y de la fase S, que el centrosoma se considera que es el centro organizador de microtúbulos. Es el complejo donde van a nuclearse y crecer, polimerizarse nuevos microtúbulos, ¿sí? La mayoría de microtúbulos nacen desde el centrosoma. ¿Qué es el centrosoma? Es un complejo de multiproteico. Acá tenemos dos cilindros, dos tubitos, ¿no? Que se llaman centriolos. Este par de centriolos son microtúbulos, son varios microtúbulos que están así asociados en forma cilíndrica, concéntrica. Estos son los centriolos. Hay acá alrededor una atmósfera proteica que se llama matriz pericentriolar alrededor del centriolo. Y hay acá unos complejos de anillitos de gamma tubulina, ¿sí? Que se llama complejo de anillo de gamma tubulina. Estas proteínas en forma de anillito permiten que se peguen las tubulinas, que son los ladrillos, los monómeros que forman los microtúbulos. A estos anillitos se van ensamblando las subunidades de los microtúbulos y van creciendo, van alargándose, polimerizándose nuevos microtúbulos, ¿sí? Desde el centro de la célula, porque eso está cerca del núcleo, desde el centro de la célula nacen microtúbulos y radian hacia la periferia, que serían sus extremos positivos por donde van creciendo. Bien, todo esto es el centrosoma, o el centro organizador de microtúbulos. Bien, entonces el FPM, el complejo este ciclina-quinasa, va a fosforilar proteínas de los microtúbulos para que crezcan y se desarmen de forma rápida, y en los centrosomas tenemos uno en cada célula, pero se duplican en fase S y van a separarse hacia dos polos opuestos, que son los polos del uso mitótico, ¿sí? También en profase va a desaparecer el nucleolo, que es la acumulación de 10 cromosomas, o de 5 pares de cromosomas, donde se fabrican ARN ribosomales y eso. El nucleolo este desaparece, ¿sí? Porque se separan los cromosomas y demás. Bien. Acá vemos cómo estos centrosomas que ahora están duplicados, ¿sí? Después de la fase S, en fase S se duplican, van a separarse hacia dos polos opuestos, van creciendo microtúbulos, y hay proteínas motoras que van caminando, desplazándose, caminando por los microtúbulos. Diga desplazando. Estas proteínas motoras que se desplazan por microtúbulos son las kinesinas y guineínas. Algunas asocian a los microtúbulos de ambos centrosomas, otras asocian los microtúbulos a la membrana plasmática para mantener fijo al centrosoma en su lugar, y otras proteínas motoras agarran a los cromosomas y los van a transportar. Van a caminar y transportarlos hacia el medio de los dos centrosomas, hacia el medio de los dos polos del uso, que es la placa del ecuador o placa metafásica en metafase. Así que sé que los microtúbulos y sus proteínas motoras permiten toda esta formación del uso, ¿sí? Que se organizan de esta manera, en dos polos opuestos de la célula, bien, que se asocian a las membranas,
y que transporten cromosomas. ¿Sí? En prometafase es cuando se desarma la lámina nuclear porque se fosforilan las láminas nucleares, que son filamentos intermedios de citoesqueleto que sostienen el núcleo por dentro. Entonces se desarma la envoltura del núcleo, colapsa. Bien. Y por primera vez, acá en prometafase, estos microtúbulos que nacen del centrosoma, del uso, van a contactar con los cromosomas. ¿Sí? Van a engancharse, ensamblarse a los cromosomas. ¿Cómo lo hacen? Porque, a ver, acá, los cromosomas en la parte esta del medio, en el centrómero, acá tengo las dos patitas del cromosoma después de la duplicación, las cromátides hermanas, las puntas son los telómeros, la parte esta del medio es el centrómero. En esta región de cromatina de ADN tengo un complejo multiproteico en forma de anillo que es el cinetocoro. Son todas nombres muy parecidos, ¿no? Acá en el cinetocoro van a engancharse los microtúbulos del uso mitótico, que nacen del centrosoma. Esos microtúbulos se ensamblan, se asocian acá al cinetocoro, y las proteínas motoras van a caminar alineando los cromosomas en el medio, en metafase. Y después van a tironear para poder separar las dos patitas duplicadas, las cromátides, y que vaya una a cada célula hija. Y que tengamos cromosomas simples en cada futura célula hija, ¿no? Acá en esta microfotografía de microscopio electrónico tengo una cromátide, esto es cromatina, ADN e histonas, ¿sí? Acá tengo un cromosoma. Acá tengo fibritas de microtúbulos y todas estas proteínas que están acá en el medio sería el cinetocoro. Y acá la unión de microtúbulos del uso con el cinetocoro del cromosoma. ¿Sí? Acá tenemos la metafase donde todos los cromosomas en mitosis, por lo menos, se han alineado uno abajo del otro a los 46. Bien. Están todos alineados porque las proteínas motoras los transportaron hacia acá, las kinesinas, dineínas. Tengo microtúbulos entonces que contactan con los cromosomas, que son los microtúbulos cinetocóricos, ¿sí? Que contactan con el cinetocoro de los cromosomas para alinearlos y después separarlos. Tengo microtúbulos que no contactan con los cromosomas, sino que contactan, o sea, microtúbulos de ambos centrosomas entre sí para mantener la distancia. Son los microtúbulos polares. Y microtúbulos astrales que no van para el medio, para la placa del ecuador, sino que van para el otro extremo y contactan al centrosoma con la membrana plasmática, ¿sí? O con otro citoesqueleto, por ejemplo, actina. Son los microtúbulos astrales. Bueno, nada, cuestión, acá tenemos, ¿ven? Un cromosoma con sus dos patitas, acá hay una, atrás aparecía la otra, a ver si la llegaron a ver. Acá tengo una, acá atrás está la otra. Un cromosoma. Acá tenemos proteínas del cinetocoro que asocian a las fibras del uso mitótico, los microtúbulos, con el cromosoma. Los microtúbulos del centrosoma, ¿no? Se asocian con estas proteínas cinetocoro que están en el cromosoma, en su centrómero. Acá como van polimerizándose, creciendo, alargándose, hasta que se estabilizan, empiezan a desplazarse, a caminar proteínas motoras arriba de ellos, ¿sí? Que caminan como si fueran sus carriles, los microtúbulos. Algunas proteínas motoras asocian varios microtúbulos entre sí y otras se agarran, se adhieren al cromosoma y van transportando el cromosoma. Entonces, a medida que las proteínas motoras van caminando, desplazándose, traccionando el cromosoma, los microtúbulos se van desarmando, despolimerizando, se va como desarmando el carril, el piso. Y así van traccionando y las proteínas que unen a las cromátides acá en el medio, hay unas proteínas que mantienen unidas a las cromátides del cromosoma, son las coecinas. Esas proteínas son mandadas a degradar y ahora se separan las cromátides y esto es la anafase, para separar estos cromosomas duplicados y tener cromosomas simples en las futuras células hijas. Esto es por atracción de los microtúbulos y las proteínas motoras que van caminando, desplazándose, las dineínas, para separar los cromosomas o separar las cromátides de los cromosomas. ¿Sí? Y cuando van caminando se van desarmando los microtúbulos, por eso se van acortando los microtúbulos. Y las patitas del cromosoma van a separarse estos dos polos del uso, o sea, más cerca del centrosoma. Como estaban alineados uno abajo del otro, los 46 cromosomas, y separamos las patitas duplicadas, van a ir 46 cromosomas para un polo y 46 cromosomas para el otro polo. Y cuando separe la célula a la mitad, tengo dos células hijas idénticas, con la misma cantidad de ADN, con 46 cromosomas simples no duplicados, ¿no? Eso es lo que pasa en metafase. Tengo la alineación de todos los cromosomas en la placa del ecuador o placa metafásica, en el medio de los dos polos del uso, de los dos centrosomas, o si quieren decir lindo, equidistantes a ambos polos del uso. Si acá tengo centrosomas con microtúbulos
que se asocian a la membrana plasmática, microtúbulos que se unen entre ambos centrosomas, y los microtúbulos que contactan con los cromosomas en el cinetocoro, estas proteínas del medio. Cuando las proteínas estén todos alineados bien y todos contactando con microtúbulos, las proteínas motoras van a desplazarse a traccionar, a tironear, para separar las cromátidas hermanas en la anafase. ¿Qué pasaría si no están todos los cromosomas bien alineados en el medio? Hay alguno medio desfasado, o algún cromosoma que no contacta con los microtúbulos. Va a pasar que las dos patitas, las dos cromátides, van a ir a la misma célula. O sea, errores en la alineación de cromosomas o en la asociación con el uso pueden llevar a una mala separación de cromosomas, a una mala anafase, que llamamos no disyunción. Y eso haría que alguna célula hija herede más cromosomas que la otra, que haya un número anómalo de cromosomas, que son las aneuploidías, vieron en genética, ¿no? Cuando hay trisomías o monosomías, células con cromosomas de más o de menos. Entonces, para chequear que ocurra bien esta separación, tenemos una transición regulada entre metafase y anafase, o un punto de control de la metafase, ¿sí? Que chequea que esto ocurra correctamente. Cuando los cromosomas no están alineados todavía, o no están contactando con las fibras del uso, con los microtúbulos, hay unas proteínas que están inhibiendo un complejo que se llama APC, o complejo promotor de anafase. ¿Sí? Este complejo está inhibido hasta que estén todos los cromosomas bien alineados en el ecuador y contactando con los microtúbulos del uso. ¿Sí? Si hay algún error, algún desfase, están desfasados los cromosomas o no contactando con los microtúbulos, el ciclo no va a progresar. ¿Sí? O sea, el paso a anafase, a separar los cromosomas, no va a darse hasta que no esté todo bien alineado, como para hacer un control de calidad y que ocurra correctamente esa separación, ¿no? Si está todo bien alineado, los cromosomas están alineados en el ecuador entre los dos centrosomas y están contactando con los microtúbulos del uso, bueno, estas proteínas que están inhibiendo se va a activar este APC, este complejo promotor de anafase, y este complejo promotor de anafase va a permitir que pasemos de metafase a anafase, o sea, que avancemos y terminemos la división celular. ¿Qué es lo que hace? Por un lado, el APC va a marcar para degradar, es un complejo que tiene actividad, de ubiquitin ligasa. Quiere decir que va a marcar con ubiquitina proteínas puntuales, las va a marcar para que sean degradadas por el proteasoma. Entonces, el APC va a marcar para degradar a la ciclina del FPM. ¿Se acuerdan que el FPM nos permitió pasar de G2 a M? Cuando se activó ese complejo ciclinquinasa, permitió ingresar la división celular, que empiece la fase M, hasta la mitad. Ya después, para seguir avanzando, hay que degradarlo, porque se acuerdan que las ciclinas se fabrican cuando son necesarias para entrar de una fase a otra, y cuando ya no nos sirven más, se degradan. Y aparte, este complejo ciclinquinasa, este FPM, no está permitiendo, está inhibiendo el avance a las siguientes etapas de la división, o sea, que termine la división celular y termine el ciclo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no están los cromosomas, como dije, bien alineados y contactando con los microtúbulos, el APC está inactivo y este complejo de ciclinquinasa que está prendido, el FPM está prendido, está inhibiendo, no permitiendo avanzar o que termine la división celular. Esto es para chequear, o sea, para corregir o asegurarse que hay una correcta alineación cromosómica y que solo vamos a avanzar y terminar la división celular siempre y cuando esté todo correcto, o sea, la alineación de cromosomas y demás. Entonces, si está todo bien, se activa el APC y ahora marca para degradar a la ciclina del FPM, y eso entonces permite que podamos proseguir la división celular. Pasemos de metafase a anafase y termine la división. ¿Sí? Entonces, el FPM permite ingresar a la división celular y el APC permite terminarla porque marca degradar al FPM. ¿Sí? Bien. Eso siempre y cuando haya una correcta alineación de cromosomas y estén contactando con los microtúbulos del uso. Y además, el APC va a marcar para degradar una proteína que no está permitiendo la separación de cromosomas. Al degradarse esa proteína, se activa otra, no importa, una proteína que es una proteasa, una enzima que rompe proteínas que mantienen unidas a las cromátides del cromosoma, las dos patitas del cromosoma. ¿Se acuerdan que están unidas por coecinas? Esas coecinas las tengo que romper, que degradar, para separar las cromátides en la anafase. Entonces, el APC marca para degradar una proteína que está inhibiendo esto hasta que se dé la señal como correcta para que esto ocurra, se dé el permiso para que esto ocurra cuando está todo bien alineado. Así que el APC marca para degradar esta proteína inhibitoria, otra enzima se activa y rompe las coecinas que mantienen unidas las cromátides,
Y entonces ahora, lo que les dije antes, los microtúbulos traccionan las proteínas motoras y separan las cromátides y se da la anafase. Entonces este punto de control va a permitir una correcta alineación y separación de los cromosomas. Si están los cromosomas desalineados, desfasados de la placa del ecuador, o no contactando con los microtúbulos, y la división ocurre igual, si prosigue el ciclo celular igualmente, la anafase, va a haber una mala anafase, una mala separación cromosómica, y puede haber anomalías numéricas cromosómicas, ¿sí? Porque se active el APC prematuramente, porque se degrade la ciclina prematuramente, se degradan las coecinas prematuramente, podría darse una mala separación cromosómica. Bien, entonces esto asegura que ocurra de manera correcta. Esta transición de metafase a anafase depende del APC y se va a activar siempre y cuando todos los cromosomas hayan contactado con microtúbulos. ¿Sí? Al activarse, entonces se degrada la ciclina del FPM y proteínas que no permiten la separación de cromosomas. Al degradarse, se separan los cromosomas y se da la anafase. Bien, la separación de las cromátides y las dos células hijas van a tener la misma cantidad de ADN. Y la telofase es como al principio, pero al revés. O sea, es la inversión de la profase. Es decir, ahora se desfosforinan las láminas nucleares. Ah, no tengo foto de eso. Se desfosforinan las láminas nucleares y se rearma ese citoesqueleto, se rearma la envoltura nuclear, ¿no? Reaparece el nucleolo, ¿sí? Se desarma el uso mitótico, bien, se van despolimerizando los microtúbulos. Como están en cada polo, acá tengo una célula con dos núcleos ahora, con el ADN, ¿sí? Con organelas y con centrosomas acá. Entonces, ¿qué falta hacer ahora? Falta separar la célula en dos, el citoplasma en dos. Eso es la citocinesis y depende de un anillo que se va haciendo porque se polimerizan filamentos de actina con miosina, que es la proteína motora que se asocia a la actina. Se va polimerizando un anillo por debajo de la membrana plasmática y por acción de la miosina, que es la proteína motora, se van acortando esos filamentos de actina, se van deslizando, ¿sí? Generando filamentos contráctiles. Ese anillo contráctil va achicando, ¿no?, el diámetro de la célula, de la membrana, hasta que se cortan dos. Bien, y tengo las dos células separaditas, cada una con su centrosoma, cada una con su núcleo y con su ADN en misma cantidad, ¿no? Y ahí termina la división. Y hay diferencias con mitosis y meiosis. La mitosis, a partir de una célula, se generan dos iguales a la célula madre con la misma cantidad de ADN. En la meiosis se generan 4 células, porque hay dos divisiones, 4 células con ADN diferente, ADN que no está de a pares, son células haploides, con cromosomas no de a pares, no duplicados, que son distintas a la célula madre. Y esto genera en el varón 4 gametas, 4 células capaces de fecundar, en la mujer una única gameta y 3 células que son degradadas y que no participan de la fecundación. Bien. Hay algo muy importante en la meiosis al principio, que es el crossing over o el intercambio entre segmentos de ADN, perdón por el ruido de mi casa, segmentos de ADN de cromosomas del mismo par. Eso genera un ADN nuevo, único, que es fundamental para la variabilidad genética en la especie humana, no las especies en general. Va. Bien, y esto último que tenemos que ver es cómo se detiene el ciclo celular. Les conté que hay vías de señales que detectan, por ejemplo, daños en el ADN, y entre otros daños, y esas vías de señalización llevan a que se active la proteína P53, que es una proteína codificada por un gen supresor de tumores, porque se considera así porque son genes que permiten evitar el desarrollo de tumores, evitar la acumulación de daños y permitir que la célula repare esos daños o muera para que no transmita los errores a las células hijas, ¿sí? Entonces, cuando se detectan daños en el ADN, se activan los puntos de control, ¿sí? Va a haber cascadas de señales que llevan a que se active P53. P53 es una proteína que se está sintetizando y degradando constantemente y hay una concentración bajita en la célula, cuando no hay errores. Una concentración basal se llama. Cuando hay un daño en el ADN, la P53 se está degradando por la vía ubiquitina proteasoma también. Cuando hay daños en el ADN, ¿sí?, hay cascadas de señales que llevan a que P53 sea fosforilado. Disculpen, los daños en el ADN llevan a cascadas de señales que hacen que P53 sea fosforilada y deje de ser degradada. Y se estabilice, se deje de degradar y se empiece a acumular, empiece a aumentar su concentración. ¿Y qué hace P53 cuando se activa? Se va a dimerizar, se va a juntar con una proteína igual que ella, va a ingresar al núcleo y se va a unir al ADN a secuencias regulatorias de genes. ¿Por qué?
Porque P53 es una proteína que tiene función como factor de transcripción específico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que se une a secuencias regulatorias y va a potenciar, a estimular ciertos genes, ¿sí? Para coordinar la respuesta ante ese daño que se detectó. Entonces, es como una proteína maestra, ¿no? Porque P53 va a estimular la expresión de las proteínas que inhiben los complejos ciclin-quinasa, o sea, las proteínas inhibidoras de CDK, los CKIs, como por ejemplo P21. ¿Sí? P53 estimula la producción, la síntesis de P21. Esta proteína se une a los complejos ciclin-quinasa e inactiva a las CDKs, y eso genera que al estar inactivo el complejo no se pueda seguir avanzando entre fases del ciclo. Se detiene el ciclo antes de pasar de etapas, y eso da tiempo a reparar los daños. También P53 va a estimular no tengo imágenes acá, pero va a estimular la síntesis de proteínas de mecanismos de reparación de ADN, ¿no? Por ejemplo, mecanismos de decisión de nucleótidos, bueno, ¿se acuerdan todos esos? P53 es la que promueve que se fabriquen esas proteínas de reparación de ADN, ¿no? Y coordina entonces la respuesta ante ese daño. Y si el daño es insalvable y no se puede reparar, P53 ahora va a estimular a otros genes de proteínas proapoptóticas. Proteínas que van a gatillar, a inducir la muerte de la célula por apoptosis, que es una muerte celular programada, ordenada, fisiológica, normal, y que se va a dar para que la célula muera y no transmita esos errores, esas mutaciones a las células hijas. Porque al acumularse más y más y más errores, podemos tener una célula tumoral que acumula muchos daños, que se divide de forma descontrolada, que no repara los daños, y esa acumulación de daños hace eso, una división rápida, descontrolada, y eso es un tumor, básicamente, ¿no? Las células que se dividen constantemente sin control. Bien, así que P53 hace todo eso, ¿bien? Ante la detección de daños en los puntos de control, ¿sí? Entonces, los genes supresores de tumores son todos aquellos genes, es una clasificación para los genes que codifican proteínas que en general impiden que se formen tumores. Entonces podemos nombrar a proteínas que actúan en los puntos de control y proteínas que impiden el avance por el ciclo celular o detienen el ciclo, P53, P21, retinoblastoma, RB, ¿no? Que impidía el avance por el punto de restricción, las proteínas de los mecanismos de reparación del ADN, como vieron todas las proteínas de decisión de nucleótidos, de bases, mal apalamiento, de unión de extremos de homólogos, bueno, todos esos mecanismos de reparación del ADN, esas proteínas que reparan ADN, sus genes son genes supresores de tumores, porque están evitando la formación de tumores. Las proteínas que permiten la apoptosis también evitan el desarrollo tumoral. Entonces, todas las proteínas que detienen el ciclo o de esas vías de los puntos de control, de las proteínas de reparación de ADN o las propoptóticas, son proteínas codificadas por genes supresores de tumores. Si yo tengo, para cada gen yo tengo dos copias, ¿saben? Dos alelos, dos variantes. Yo para P53 tengo dos genes, dos variantes del gen, dos copias. La variante que heredé de papá y la que heredé de mamá. Si tengo una copia normal y una copia mutada que no funciona, un alelo con pérdida de función se llama, donde no se produce P53 o se produce muy poquito, como vimos el otro día, ¿no? Alelos nulos o hipofuncionantes. La cantidad de P53 que fabrico me va a alcanzar para que siga funcionando bien la respuesta y todo. Pero si yo tengo dos alelos mutados de un gen supresor de tumores, los dos alelos mutados con pérdida de función, o sea, ninguna de las dos copias de ese gen producen proteína correctamente, eso puede promover que se forme un tumor. Lo mismo con los protoncogenes. Los protoncogenes son genes que codifican proteínas que permiten avanzar por el ciclo celular en general, o son genes que si mutan por demás, están hiperactivos, favorece el avance o el desarrollo descontrolado y el desarrollo tumoral, que se llaman ahí oncogenes, cuando están mutados con ganancia de función. Con que tengas un solo alelo de los dos de un protoncogen con ganancia de función, eso promueve el avance descontrolado por el ciclo y desarrollo tumoral. ¿Sí? Cuando hay ganancia de función es cuando tengo un gen que fabrica mucha proteína o una proteína hiperactiva que está funcionando por demás. ¿Se acuerdan que vimos el otro día? Alelos hiperfuncionantes o neofuncionantes en la clase 1 de genética. Entonces, por ejemplo, son los genes, ¿qué proteínas permiten avanzar por el ciclo? Las ciclinas, las CDKs, las quinasas dependientes de ciclinas, los receptores de mitógenos o los mitógenos, o las proteínas de esa vía de señales para el punto de restricción, de esa vía que activan los mitógenos. Todas esas quinasas y proteínas de señalización también son codificadas por protoncogenes. Las proteínas antiapoptóticas, los factores de transcripción que activan las ciclinas. Bueno, todas las proteínas que permiten avanzar por el ciclo o evitan la muerte
y permiten la sobrevida de la célula son todas proteínas codificadas por protoncogenes. Y si esos genes mutan un solo alelo por demás, hay una mutación monoalélica de ganancia de función, tendríamos un oncogen que promueve el desarrollo tumoral. No es que con una mutación sola ya tengo un tumor, sino que tengo que acumular muchos daños, ¿sí? Acá lo vemos, a ver. Acá, la acumulación de muchos errores en muchos ciclos celulares, ¿sí? La acumulación de muchas mutaciones en genes supresores y protoncogenes lleva a la proliferación, a la división cada vez más descontrolada y hasta tener un tumor, que se divide muy rápido, es benigno, y cuando es una célula maligna, es cuando la célula puede escapar de su lugar e invadir otros tejidos, hacer metástasis. Pero eso requiere la acumulación de muchas mutaciones, ¿no? El cáncer es un rasgo poligénico. Bien. Entonces podemos pensar a los genes supresores de tumores como el freno de un auto y los protoncogenes como el acelerador. ¿Sí? Acá hay un equilibrio entre freno y acelerador cuando la célula se divide normalmente, cuando tiene que avanzar, o frenar porque hay daños. Pero si yo tengo un freno que no funciona, que no anda, piso el freno y no anda, y un acelerador que está trabado o pisado, y la célula va a avanzar a lo loco. O sea, ambas cosas van a pasar, la pérdida de función de supresores tumorales y la ganancia de función de oncogenes para tener un tumor. ¿Sí? Bien. Como acá hay ejemplos de cada cosa, bueno, bla, 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 bla. Así que hasta acá sería la clase de ciclo celular, soy por el largo, pero es una clase súper importante, está bueno que lo tengamos en cuenta, que practiquen en desarrollo preguntas como, por ejemplo, qué pasa con P53 en varios contextos diferentes, cómo regula el ciclo celular, la expresión de genes, cáncer y muerte celular, ¿sí? Tienen que practicar eso, practicar responder qué pasa en las células en G0, o sea, cómo salen de G0 y reingresan al ciclo celular, como les conté, cuál es la relación de mitógenos G0 y el APC, ¿sí? Cómo se relacionan en un texto estos conceptos, estas palabritas que hay acá, también pueden tomar, protoncogenes, genes supresores, puntos de control, de restricción. Acá ven qué pasa en G0, cómo la célula sale del ciclo celular y reingresa al ciclo. No, cómo sale, perdón. Si está fuera del ciclo en G0, ¿cómo reingresa al ciclo celular? ¿Qué es lo que tiene que pasar ahí? Bien, han preguntado muchas veces esa pregunta, de muchas cosas distintas. Por ejemplo, ¿qué pasa ante daños en exposición de los rayos del sol? ¿No? ¿Qué pasa con, bueno, se daña el ADN, se activan los puntos de control? Entonces preguntan, ¿cómo relacionamos en un texto mecanismo de reparación de ADN, expresión génica, regulación del ciclo celular en los puntos de control? Bueno, todo lo que charlamos hoy lo pueden responder en esa pregunta. ¿Sí? Así que bueno, hasta acá les muestro lo que han evaluado. Lo mismo acá, en la última fecha de febrero, preguntaron describir la importancia en la vitalidad y en el ciclo celular de exposición a radiación ionizante, a rayos que rompen el ADN doble hebra, qué pasa con la hipoxia, con la falta de oxígeno, qué pasa con la ganancia de función de receptores de factores de crecimiento y con la ausencia de factores de crecimiento. ¿Sí? Bien, hasta acá la clase de ciclo celular de hoy. Espero que les haya gustado y cualquier cosa me escriben. Ahí está. Bien. Perfecto, bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Vamos a arrancar con la segunda clase, ¿no? Del curso de genética, que es patrones de herencia. Vamos a ver genealogías, árboles, cómo distinguir entre patrones de herencia distintos en el árbol, ¿no? Si bien esto para desarrollo no es que tienen que saberlo en fotos porque no va a haber imágenes, como sí va a haber en rondines,